Buenas tardes, alumnos. En esta clase vamos a ver cálculos combinados con números reales, también ecuaciones e inecuaciones. Ecuaciones e inecuaciones para hacer la nueva actividad sobre números reales y terminar con esta unidad. En la primera parte, cálculo de números reales, acá van a ver que tienen una serie de anotaciones con respecto a cómo se resuelven, que obviamente, como les escribo también, ya lo habrán visto en años anteriores, ya que cálculos combinados desde cuarto o quinto grado se van dando, obviamente cada vez con un grado más de dificultad. Dice, recordando las propiedades sobre potencias y raíces dadas en las tareas anteriores y de cómo se resuelve un cálculo combinado aprendido en años anteriores, estos cálculos se resuelven de la misma manera, solo que aquí podemos usar cualquier número real. O sea que lo que vamos a ir haciendo es complejizando los cálculos en base a las cosas que hemos visto. Debe recordar que para resolverlo la prioridad es hacer primero potencia o raíz de un número, luego multiplicación o división y por último suma o resta, ya que estas últimas son las que separan los términos a menos que estén entre paréntesis, corchetes o llaves y ahí cambian las prioridades. Es decir, acá les estoy diciendo cuál es la prioridad de que resuelvo primero. Bien, y comenzamos con los ejemplos. En este ejemplo tenemos 1 más 0,1 periódico más la raíz de 3 a la menos 2 sobre la raíz de 1 a la menos 2 y todo eso encerrado en corchetes elevado a la menos 1. Si vamos al cálculo en general, si yo quiero separar en términos no tengo nada porque el corchete me lo encierra todo, por lo tanto es un solo término. Ahora, si quiero separar en términos el corchete, tengo 1, 2, 3 términos. De ahí voy resolviendo. ¿Qué es lo que hago al principio? Bajo el 1 porque no tengo nada que hacer. En el 0,1 periódico lo paso a fracción, que acá tengo cálculos auxiliares, que la idea sería de que si van a hacer un cálculo, hagamos cálculos auxiliares al costado, cosa de que el cálculo en sí quede de forma prolija y bien copiado. Entonces, después tengo esta fracción, que tengo las raíces y todo, y me quedó un tercio. ¿Por qué quedó un tercio? Porque si recordamos las propiedades, si yo tenía la raíz cuadrada de un número en una división, con la raíz cuadrada de otro número, lo que podía hacer era juntar la raíz en una sola, y me quedan los dos números. Ahora, estos dos números están elevados a la menos 2. Ambos a la menos 2 y es una división, porque la fracción es una división. Entonces puedo ubicarlos a ambos juntos elevado a la misma potencia. ¿Qué pasaba cuando estaba elevado a un número negativo? Se debía invertir la base, por eso ahí tenemos 3 sobre 1 y acá pasa a ser un tercio y pasaba a ser el exponente positivo, el cual ahí sí podíamos calcular. Y así como pudimos pasar de que estaban separados y los pusimos juntos, al tener un tercio al cuadrado, lo puedo distribuir al cuadrado y calcularlo. 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9, y la raíz de un noveno es un tercio. ¿Por qué? Porque se calcula la raíz del de arriba y la raíz del de abajo. De ahí obtuvimos el un tercio, y como lo hicimos todo en los cálculos auxiliares, acá directamente pusimos el número. Ahora, ¿qué significa este 9 y estos 3? Lo que hice es ver, para hacer la suma, los denominadores eran 1, 9 y 3. Por lo tanto, el denominador en común es el 9. ¿Cómo obtengo una fracción equivalente con un 9 acá? Multiplicando justamente 1 por 9 es 9, entonces multiplico por 9 arriba y abajo. Por eso me quedó 9 novenos. Esta no la necesitaba porque ya tengo el 9, entonces me queda más un noveno. Y acá para obtener 9 tengo que multiplicar por 3. Entonces 3 por 3, 9 y 3 por 1, 3.
De esta manera obtengo fracciones equivalentes y al tener todos el 9, directamente sumo lo de arriba. Por lo tanto, 9 más 1, 10, más 3, 13. 13 novenos a la menos 1, invierto el número y me queda 9 treceavos. Directamente puse 9 treceavos. Acá en el ejemplo de la carpeta hice el paso previo, elevado a la 1. Pero como sabemos que todo número elevado a la 1 me da el mismo número, ahí directamente puse el trabajo. Fíjense entonces cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Siempre tenemos que separar en término y hacer los cálculos auxiliares en lo posible para que quede prolijo a un costado. Fíjense que acá me quedó 9 treceavos y en el cálculo de acá quedó 9 onceavos, porque acá era una resta y yo ahí puse una suma, ¿sí? O sea que eso también tienen que tener en cuenta al momento de hacer los ejercicios, ver bien las operaciones, ¿sí? Pero obviamente si dice resta, ese cálculo así estaría mal, ¿sí? Pero como lo tendrían que cambiar a una resta, tenemos 9 menos 1 son 8, 8 más 3 son 11. De ahí quedaba 11 novenos. Y por lo tanto, 9 onceavos. ¿Sí? Bien. Después, acá van teniendo ejemplos un poquito más complejos, en el cual les puse todos los cálculos auxiliares hasta este cálculo. Después, como dice acá abajo, les fui poniendo menos cálculos auxiliares. La idea es que ustedes se vayan dando cuenta qué operaciones se fueron utilizando. Obviamente siempre se utilizaron operaciones de las que ya hemos visto, ¿sí? En este caso tenemos un cálculo un poquito más complejo, el cual lo fuimos resolviendo paso a paso. Pero como les decía, podían hacer todo un término primero y luego el segundo término. Después acá tenemos un cálculo un poco más complejo, en el cual utilizamos algunos cálculos auxiliares porque los otros podían salir mentalmente. Entonces la idea es que ustedes vayan viendo qué cálculos se utilizaron y cuáles no. Bien, como este es un poco más complejo, lo vamos a explicar también. Veamos. Tenemos una raíz de un cálculo menos la raíz de otro cálculo más un paréntesis. Por lo tanto, el cálculo combinado queda separado en tres términos diferentes. En la primera raíz, yo si quiero puedo resolver todo hasta el final, siempre que siga los pasos correctamente. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es pasar los números decimales a fracción. 0,2 periódico es 2 novenos, entonces todo lo que no uso lo voy bajando. 0,416 periódico con el 6 periódico es 416 menos 41 sobre 900, que es 375 sobre 900, y si lo simplifico me quedan 5 doceavos. Por eso el 5 sexto lo bajé, el por, esto quedó 5 doceavos a la menos 1, todo eso a la menos 1, más un veinteavo, y todo eso a la menos 6. Ahí resuelvo un cuarto por 2 novenos. Acá me quedó 2 porque es la operación esta, ya que como el 5 doceavos está a la menos 1, es lo mismo que 12 quintos. Y cuando hago 5 sextos por 12 quintos, simplifico y me queda 2. Luego hago esa suma, 2 novenos más 2, lo que me da 20 novenos, a la menos 1 quedan 9 veinteavos. Y ahí ya elimino el paréntesis porque ya hice a la menos 1 y me quedó 9 veinteavos, más un veinteavo son 10 veinteavos,
que si lo simplifico es 1/2, y 1/2 a la menos 6 es lo mismo que 2 a la 6. 2 a la 6 es 64, dividido 4 es 16, y la raíz de 16 es 4. Fíjense que la raíz no se sacó hasta que no se resolvió todo lo que estaba dentro. Luego bajo el menos y voy resolviendo el segundo término. Fíjense también que resolví todo el primer término sin necesidad de ubicar el otro. En el segundo término pide la raíz quinta de 2 al cubo menos 3 al cuadrado más 1 sobre 13. Como esto suma y resta, no puedo hacer ninguna propiedad, por lo cual tengo que simplemente resolver. 2 al cubo es 8, 3 al cuadrado es 9, bajo el 1, bajo el 13. 8 menos 9 es menos 1, menos 1 más 1 es 0, 0 dividido 13 es 0, y la raíz quinta de 0 es 0. Por eso el menos 0 ya después no lo pongo más, porque sumar o restar 0 es lo mismo que nada. Y acá tengo 1,87 por 10 a la quinta y 3,74 por 10 a la quinta. Esto es una división, ya que la raya de fracción es división. Entonces lo separé de esta manera, pasé el número decimal a la fracción, y lo que hice fue dividir cada fracción por separado y dividir las potencias de 10 por separado, que es lo que puse acá. 187 centésimos, simplifico el 100 con el 100, simplifico el 187 con el 374, y eso me queda 2. 1, 1, 1, entonces por eso me queda 1/2 cuando lo resuelvo. ¿Y por qué he separado las potencias? Porque puedo aplicar propiedad de potencia. 10 a la quinta dividido 10 a la quinta es 10 a la 0, que es 1. Entonces 1/2 por 1 es 1/2. Todo esto me da 1/2. Y 4 más 1/2 es 9/2. Acá tenemos otra operación con varias raíces, ¿sí? O sea que en términos generales son dos términos, pero lo que hay que ir haciendo es ir resolviendo de la raíz más chica, digamos, a la más grandota. Por lo cual, aunque parezca muy rebuscado el cálculo, en realidad voy resolviendo el paréntesis, luego el corchete, luego la multiplicación esa, calculo dicha raíz. Una vez que calculé esa raíz, multiplico por la otra, calculo dicha raíz y multiplico por la otra y calculo la raíz y voy obteniendo el resultado. Y lo mismo acá. Calculo cada raíz por separado, las que puedo. Fíjense que en este caso tengo esta raíz que la puedo calcular. Tengo que sumar luego y calculo. Y luego esta la puedo resolver por separado, pero estas dos tuve que juntarlas para poder resolverla porque la raíz de 2/5 no la tenía. Entonces la junté porque puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque es una multiplicación, y al multiplicar me quedó 16/25, que la raíz de esto es 4/5. Y fui operando, resolví esta suma, calculé su raíz y obtuve la raíz de cada una, y por último sumé, que es lo que hace la separación en términos. Bien. Luego tenemos ecuaciones, que obviamente ecuaciones también lo habrán visto en primer y segundo año. Pero bueno, acá les recuerda que para resolver una ecuación hay que despejar a la incógnita sería la x en este caso, que en la mayoría de los casos es la x. Bueno, para despejar la incógnita debe recordar que se despeja desde lo que está más lejos de la incógnita a lo que está más cerca, por lo que primero se despeja la suma o la resta, luego la multiplicación o división y por último la potencia de raíz. Es decir, esto es al revés de los cálculos combinados. Y acá les da ejemplos de cómo resolver ecuaciones. ¿Qué es lo que hago cuando tengo una división entre una x y un número? Divido los números. Luego, cuando tengo 2x,
paso uno para el otro lado. Si está positivo es porque está sumando, entonces pasa al otro lado restando. Si este está negativo es porque está restando, pasa al otro lado sumando. Sumo cuando tenga 2x, sí puedo hacer sumas o restas, cosa que con los números con x y números solos no puedo. Entonces junto las x, y si tengo un número con la x, significa que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y para saber si lo que hice está bien o no, hay que verificar. Si al verificar, que es resolver de un lado de la igualdad y resolver del otro lado de la igualdad, acá no se despeja nada, me da el mismo número, significa que entonces la ecuación está bien. Si no me da el mismo número, significa que la ecuación está mal. Y acá les doy varios ejemplos de ecuaciones. Acá es donde estaba lo que les decía de la raíz. Si la x tiene una raíz, voy despejando de lo más lejano, que es la suma o la resta. Luego la multiplicación, que acá podrían haber hecho distributiva, pero también se puede directamente pasar ya. Fíjense que el número es negativo y como está multiplicando, pasa dividiendo, pero sigue siendo negativo, ya que no es que si es negativo pasa positivo, sino que cambia la operación. De suma a resta, de multiplicación a división. Acá está multiplicando, pasa dividiendo y sigue quedando negativo. Luego, el menos 1/3 que estaba restando pasa al otro lado sumando. El 3/4 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Y la raíz, por último, pasa como potencia. Y después lo que hay que hacer es verificar para ver si de un lado y del otro me da lo mismo. Y si me da lo mismo significa que está bien. Otro ejemplo más tienen acá. Y luego inecuaciones. Que acá se les explica que la inecuación se resuelve de la misma manera que una ecuación. La única diferencia que hay entre una y la otra es que la ecuación, como ustedes ven acá, tiene una igualdad, pero la inecuación tiene una desigualdad, que es esto de mayor, menor, mayor o igual o menor o igual. Después se despeja de la misma manera, solo que tiene, dice, una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia que tiene? Cuando el número que está multiplicando o dividiendo la x es negativo, la desigualdad, cuando se pasa, cambia de sentido. ¿Sí? Entonces, acá tenemos lo siguiente. Veamos. 5/9 menos 5/12 por x dividido 15/29 menos 1/4 mayor a 5/9. Acá opero y me queda, hago esta división y me queda 29/36 menos 1/4 mayor a 5/9. Este menos 1/4 pasa al otro lado sumando, pero ahí está esto mal, la desigualdad no cambia ahí, solo cambia cuando pasa de una multiplicación, ¿sí? Acá esta no cambia, dijimos, porque todavía no pasó, y ahí cambiaría. Bien, ese lo vamos a hacer, ya que ahí le encontramos un error. Entonces, lo que tienen ahí es lo siguiente. Ustedes tienen menos 5/12 de x dividido 15/29 menos 1/4 mayor a 5/9. Bien, como les dije, se resuelve igual que una ecuación, por lo tanto, si tengo que operar algo, lo primero que hago es operar, por eso esta división es lo primero que hago, que si no me sale mentalmente, como en los cálculos
Hago el cálculo auxiliar. ¿Y cómo se hacía? La división se hacía cruzado, se multiplicaba cruzado. Por lo tanto, si quería, podía simplificar derecho. Y en este caso puedo simplificar el 5 con el 15. No puedo simplificar el 12 con el 29. Entonces, me queda más por menos menos. 1 por 29, 29. 12 por 3, 36. Por eso me quedan menos 29 sobre 36 x. Menos un cuarto es mayor a 5 novenos. Una vez que operé, ahí sí empiezo a despejar. El menos un cuarto, lo primero, que si está restando pasa al otro lado sumando. La desigualdad queda igual. Hago esa suma. Denominador común entre 9 y 4 es 36. Entonces busco el denominador común, hago la cuenta. Y si fuera 36, multiplico por 4, me quedan 20,36, más, multiplico por 9, 9,36, lo que me quedan 29,36. Entonces me queda menos 29,36x mayor a 29,36. Si no tiene nada es porque está multiplicando, y si está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y acá es lo que decíamos, que dice acá justamente, en la parte de la lectura, que si un número está multiplicando, dividiendo a la incógnita, a la x, y pasa al otro lado, y es negativo, la desigualdad cambia su sentido. Por lo tanto, acá era todo mayor, 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 y terminó siendo menor, porque cambia su sentido la desigualdad. Entonces ahí pasa al otro lado dividiendo, pero el signo sigue siendo el mismo. Si era negativo, pasa a negativo. Y es por eso que la desigualdad tiene que cambiar, ¿sí? Como son dos números iguales que se están dividiendo, el resultado no queda otra más que sea menos 1. Menos 1 porque es más por menos menos, y porque se simplificaría todo, ya que es el mismo número. Yo si divido dos números iguales, 5 dividido 5 es 1, por lo tanto 29,36 dividido 29,36 también es 1. Bien, una vez que terminé de calcular eso, debería saber cuánto es 29,36 para... debería saber la solución. Otra diferencia que tienen con las ecuaciones es que las ecuaciones, como ustedes ven, tienen una sola solución, que es el resultado. Sin embargo, en la ecuación, como el símbolo es menor, yo tendría que ir a la recta numérica. Habla de los números menores a menos 1. Por lo cual, si voy a los números menores a menos 1, ¿qué tengo? Del menos 1 hacia la izquierda. Entonces, son todos los números que van hacia la izquierda hasta el menos infinito. Y por eso la solución serían las x que pertenecen, esa E significa pertenecen, las x que pertenecen al conjunto de menos infinito a menos 1. Y ahí, como ustedes verán, tienen otro ejemplo más en el que les dice el tema de las soluciones, porque algunas se ponen con corchete y otras no. El corchete más que nada es por el símbolo de mayor o igual, porque, y acá les explican por qué se está usando el corchete, que es porque en este caso la igualdad significa que tomo al menos 3 medios, que sería su solución, está tomándose, mientras que cuando es
paréntesis, en este caso el -1 no se tomaría como solución. Y luego de eso tenemos los ejercicios respecto a la tarea, ¿sí? Por lo cual con esto damos por concluida la clase de hoy. Cualquier duda, consultar.